Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En esta ocasión les presentaré una interesante reflexión con base a el libro de Juan, capítulo número 7, con el propósito que nuestra vida esté edificada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Jesús nos muestra aquí que Él tiene una providencia, Él nos provee para satisfacer cualquier necesidad profunda de nuestro ser interior, y la dependencia con Él y cómo experimentarla. Voy a leer aquí entonces el primer versículo del capítulo número 7. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a la fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Entonces, aquí estamos aproximadamente unos 6 meses después de la fiesta de la Pascua, y obviamente 6 meses antes de la próxima Pascua, que se cree que fue cuando Jesús murió, 6 meses antes de su crucifixión. Pero la fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde el pueblo de Israel recordaba, celebraba el recuerdo cuando sus antepasados, sus ancestros, estuvieron durante 40 años en el desierto, en una área inhóspita, en una área sin agua, donde Dios les proveyó agua, donde Dios fue su providencia y donde ellos dependieron totalmente de Él. Esta era una fiesta donde los judíos, bueno, todavía lo hacen actualmente, la fiesta de los tabernáculos, aproximadamente en octubre, durante esa época, donde ellos construyen casas de ramas, donde chozas, podemos decir, para habitar afuera de sus casas. Y es una fiesta donde hay bastante gozo, porque coincide también con el fin del tiempo de las cosechas. También es una festividad donde celebran la última parte de las cosechas. Entonces, la costumbre que tenían aquí era que el sacerdote todos los días, una vez al día, iba al estanque de Siloé, tomaba en una vasija, tomaba agua y la derramaba en el templo, posiblemente así en la tierra o en el altar, que era lo que hacían en el último día. Pero tenemos nosotros aquí que Jesús tiene algo que decir en esta fiesta de los tabernáculos. Le dijeron sus discípulos: sal con nosotros, porque había una caravana de Galilea a Judea, a Jerusalén. Y entonces Jesús nos enseña la primera lección aquí que quiero compartir con ustedes. El Señor no se movía
por su propia cuenta ni por el consejo de los demás, sino que solamente por la dirección y la guianza del Padre. Él se movía de acuerdo al tiempo de Dios. Por ejemplo, el milagro de la conversión del agua en vino lo hizo en el tiempo. El Señor le dice a su madre: ¿qué tengo contigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Cuando el Señor resucita a Lázaro, Él se queda en el lugar donde estaba esperando la guianza de Dios, y 4 días después fue y resucita a Lázaro. Y aquí también tenemos nosotros que Él seguía de acuerdo al tiempo de Dios. Cuando lo tratan de apresar aquí, porque ya habían decidido los líderes judíos apresarlo y lo querían matar al Señor, pero su tiempo no había llegado todavía. Dice que lo mandan a apresar, dice el versículo 30, procuraban prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Qué interesante que nosotros podamos también tomar esta lección y podamos movernos de acuerdo al tiempo de Dios, que nuestras decisiones sean de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su Espíritu Santo. Voy a seguir aquí leyendo. Bueno, entonces el Señor decidió de acuerdo al Padre, con una estrategia de ir no encubiertamente, sino en secreto. El versículo, voy a leer a propósito el versículo 12 y 13. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de Él. Unos decían: Él es bueno, otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. Entonces, en segundo lugar, quiero compartir con ustedes algo que es muy interesante. La gente tenía una opinión de Jesús que era una opinión que determinaba y determina nuestro destino eterno. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Unos decían es bueno, otros decían es malo, pero el problema era que tenían miedo a decirlo en público, miedo a los líderes judíos, y lo hacían murmurando. Deberíamos nosotros de ser como el apóstol Pedro en Mateo 16:16, cuando el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, inspirado por el Padre, por revelación de Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una confesión que nos trae a nosotros vida eterna y que nos sigue dando vida, porque a medida que creemos nos llenamos nosotros de vida. Y entonces sigue la lectura. Así voy a leer el versículo 14. Pero ya a la mitad de la fiesta, entonces esta fiesta tiene 7 días, es una fiesta de mucho gozo, de mucha alegría, y a la mitad de la fiesta el Señor esperó un momento oportuno y empieza a enseñar. A la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber letras sin haber estudiado? Porque no había estado en la escuela normal de ellos, no había estado con los mismos rabinos. Y Jesús les dice: mi enseñanza no es mía, sino que es del que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mí mismo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver las características de la enseñanza que tenía Jesús y las características que debe tener nuestra enseñanza y aquellos a los cuales nosotros pues escuchamos. En primer lugar, entonces, tiene que ser de alguien que está interesado en hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice aquí, sabrá si mi enseñanza es de Dios o hablo de mí mismo. Entonces, no es solo de tener un conocimiento o un acúmulo de informaciones, aunque eso es importante, pero además de eso, es importante la
obediencia. Luego dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Entonces, aquí hay un contraste, podemos decir, entre lo que es la enseñanza de los líderes judíos, que era la enseñanza de los religiosos, porque el Evangelio de Cristo no es religión, sino es una relación personal con Dios. Ellos buscaban su propia gloria, ellos buscaban sus propios intereses, aún intereses políticos, intereses hasta de prestigio, de imagen y todo eso, pero el Señor no buscaba su propia justicia. Esto es verdadero y no hay injusticia en él, el que busca la gloria del Padre. No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. Entonces, la ley podemos decir nosotros de que nadie la ha cumplido, ni siquiera Moisés la cumplió. Él se enojó y por eso no entró a Canaán, pero ellos no cumplían la ley. ¿Por qué no la cumplían? En primer lugar, buscaban matarle. Esto era homicidio, no matarás, dice Éxodo 20 y también Deuteronomio. Y Jesús le dice, una obra hice y todos os admiráis. Por eso os ha dado la circuncisión Moisés, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo. ¿Por qué os enojáis conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Entonces, ellos estaban acusando a Jesús que había sanado en día de reposo, pero ellos, cuando un niño cumplía 8 días y caía el sábado, ellos lo circuncidaban, que era un trabajo mayor. O sea, estaban juzgando algo que ni siquiera ellos cumplían. Y lo procuraban matar, y actuaban también de acuerdo a su propio juicio, no de acuerdo porque lo querían acusar sin haberlo escuchado antes. Eso fue lo que dice Nicodemo aquí en el versículo 50. Dice Nicodemo, el que había venido a Jesús antes era uno de ellos, y les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Entonces, ellos no escuchaban primero, sino que ya habían decidido condenar, estaban fuera de la ley. Estaban enseñando la ley, pero ellos no estaban de acuerdo a la ley. Entonces, voy a leer ahora la parte más importante de este capítulo, que es el versículo 37 en adelante. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que habían de recibir los que habían creído en él, porque el Espíritu no había sido aún dado, pues Jesús aún no había sido glorificado. La glorificación de Jesús entonces fue cuando el proceso, por medio el proceso se cumple, el proceso de cuando él cumplió como cordero el propósito de su venida, cuando él fue a la cruz, fue sepultado, resucitó y fue glorificado. Entonces él envió a su representante, el representante de Cristo aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. Cuando él lo envía en el día del Pentecostés, entonces, porque él había sido glorificado, pero en el último día, el gran día de la fiesta, dice que él se pone en pie. Generalmente un maestro se ponía no en pie, sino que sentado para dar su enseñanza, pero aquí él se pone en pie porque va a proclamar, va a anunciar la buena nueva, va a decir algo que es lo más importante de la fiesta de los tabernáculos, la aplicación de la fiesta de los tabernáculos, donde están en el desierto y donde el agua es la providencia de Dios, pero aquí en este desierto, en el alma,
solamente lo puede llenar el Señor. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, si alguno, no importa quién sea, tú que me estás escuchando, estás dentro de este grupo, si alguno. El único requisito que tienes que tener es tener sed. Y la sed es una necesidad de nuestro interior, de nuestro corazón. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A la mujer samaritana, el Señor le había dicho, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. Los judíos acostumbraban en esa fiesta de los tabernáculos recitar en coro Isaías 12:3, que dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de salvación. Entonces, Cristo es el único autorizado para dar el Espíritu Santo, porque Él es el Cristo, Él es el Salvador, Jesús, y es el Mesías. Cristo es Jesucristo, es el único que nos puede dar del Espíritu Santo. Si tú necesitas, tú le puedes pedir al Señor que te llene del Espíritu Santo. Es una experiencia continua que nosotros tenemos que buscarla, y es para los que hemos creído. Dice también, ya para terminar, voy a leer unos 2 versículos y vamos a terminar aquí. A todos los sedientos, dice Isaías 55:1, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sin dinero, vino y leche. Y dice Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y como en la foto del inicio de este video, estamos en un viaje a Israel y conocimos un oasis que está en medio del desierto, donde hay una caída de agua, se llama Ein Gedi, donde David, que es un adorador y que es un guerrero, él ahí se refugiaba de sus enemigos. Así tú también puedes venir en esta hora y refugiarte en el que te puede bendecir con el agua que salta para vida eterna. Derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Que Dios te bendiga mucho. Entonces, te esperamos en la próxima reflexión, y que puedas compartir este video, que puedas también suscribirte si no lo has hecho, haciendo un clic en la campanita de las notificaciones. Amén.